Es un placer para mí recibir como visita hoy día Paul Washer. El hermano Paul ha tenido una influencia muy grande en todo el mundo hispano, especialmente a través de las academias de Masters, y estamos muy contentos que Dios le está usando, le ha usado, y vamos a orar mucho para que Dios siga usándolo en el ministerio. Y es un placer, Paul, tenerte aquí. Y solo quiero preguntarte algunas cosas para especialmente los jóvenes que están viendo. Después de varios años hablando con jóvenes, hablando con el ministerio, unas palabras de ánimo para los jóvenes hoy en día, preparándose para el ministerio, pensando en prepararse para el ministerio, ¿cuáles son las palabras más importantes para ellos? Bueno, muchos jóvenes después de convertirse tienen una pasión muy grande, quieren servir al Señor, pero una ambición o una pasión no es suficiente. Según 1 Timoteo capítulo 3, uno que desea ministrar como anciano, tiene que calificar como anciano, como ministro. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, nosotros encontramos varias calificaciones y requisitos del ministerio. Entonces, un joven tiene que prepararse principalmente en su conocimiento de la palabra de Dios y cómo proclamar la palabra de Dios, especialmente cómo vivir en obediencia, ¿no? Entonces, un joven necesita estudiar. Y yo he conocido jóvenes que tienen una idea equivocada, ¿no? Yo voy a aislarme, ¿no? Y voy a estudiar a solas, solamente yo y Dios. Bueno, debemos pasar mucho tiempo con Dios, pero según el Nuevo Testamento, nosotros debemos estudiar dentro de la comunidad de la iglesia y debemos recibir enseñanzas de los ancianos y los que tienen más madurez y más experiencia en la iglesia. Entonces, un joven tiene que prepararse. Pero en el día de hoy hay muchos institutos y también muchos seminarios que dicen que preparan a los jóvenes para el ministerio, pero están enseñando ideas y doctrinas muchas veces no bíblicas, mundanas, carnales. Entonces, un joven tiene que encontrar un lugar que cree no solamente en la infalibilidad y la inspiración de la Escritura, sino también un seminario, una iglesia que cree en la suficiencia de las Escrituras, que vamos a conformar todo lo que creemos, todo lo que proclamamos y todo lo que vivimos a las Escrituras. Y es interesante que estás aquí en nuestra iglesia en este momento hablando de misiones. Muchas veces los norteamericanos han enviado misioneros a los países latinos, Perú, Chile, Argentina, otros, Centroamérica. Pero muchos de los jóvenes que están viéndonos en este momento son latinos de esos países y creo que es el momento que Dios está levantando una generación de jóvenes también para ministrar a otros países, por ejemplo, un peruano a Chile o Chile a Uruguay o a Paraguay, que es un país muy necesitado. ¿Qué ánimo usted puede dar a los jóvenes de pensar en misiones? Primeramente, yo creo que necesitamos hablar de lo que el Señor ha hecho en Latinoamérica. En este momento, algunos de los predicadores más grandes del mundo ministran en el mundo latino. Salvador Gómez, Sugel Michelin. Hay una lista muy larga. Entonces podemos ver que años y años los Estados Unidos estaba enviando, la iglesia en los Estados Unidos estaba enviando misioneros al Perú. Pero Dios, al Perú y Latinoamérica, pero Dios está levantando hombres que ahora están volviendo a los Estados Unidos, latinos, para instruirnos, no a nosotros. Entonces los jóvenes deben animarse y deben también imitar a los hombres que el Señor ha levantado. Por ejemplo, yo conozco personalmente a Sugel Michelin y es uno de mis
predicadores favoritos. Yo lo escucho casi todos los días. Bueno, yo te gano. Sí. Yo creo que yo le Sí. escucho 2 o 3 veces al día. Pero vamos a comparar Suhel Michelin y John MacArthur. Y podemos decir también a R.C. Sproul. O podemos ir a África, Conrad Mbewe. Ujú. Son hombres diferentes, pero tienen una cosa en común: su amor y su respeto por la palabra de Dios. Sí, amén. Ellos viven para estudiar y comunicar las Escrituras. Entonces, si los jóvenes quieren ser usados por el Señor para hacer algo grande, no solamente en Latinoamérica, sino también latinos teniendo influencia en otras partes del mundo, tienen que dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Bueno, yo creo que usted ha visto tanto en Latinoamérica y damos gracias a Dios por la forma que Dios le ha usado y va a seguir usándole, y damos gracias a Dios. ¿Está usted haciendo tanto como antes en Latinoamérica o menos? Menos por causa de mi salud. Y porque ahora en Latinoamérica, en España también, el Señor ha levantado predicadores y teólogos que yo siempre digo a mi esposa: ¿por qué debo predicar en español? Ahora hay predicadores mucho mejores que yo necesito sentarme a sus pies y estudiar. Y una cosa que es muy importante para los jóvenes que me gustaría mencionar: un joven que quiere prepararse, ¿qué necesita? Él necesita estudiar los idiomas de la Biblia, griego y hebreo. Necesita aprender cómo interpretar las Escrituras, una buena hermenéutica. ¿Okay? Necesita estudiar la teología sistemática y la ética sistemática para que puedan aprender los jóvenes a pensar de una manera que donde no se contradice, ¿no? La palabra de Dios es perfecta, entonces nuestra teología debe tener un balance, considerando todo lo que la Escritura dice. También un joven tiene que estudiar la historia de la iglesia, para que podamos aprender de la iglesia, la historia, y para que no cometamos los mismos errores, los mismos errores como antes. Entonces, mira, en el día de hoy yo conozco muchos jóvenes en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, que dicen que ya pues voy a ir a estudiar. Voy a estudiar en cualquier lugar y sacar mi diploma y voy a empezar a ministrar. Es una actitud antibíblica. Si yo fuera joven de nuevo, empezando mi ministerio de nuevo, yo buscaría una iglesia, ancianos y un seminario o instituto bíblico donde los hombres se han dedicado a estudiar, vivir y proclamar la palabra de Dios. Porque es todo lo que necesitamos. Es la proclamación de la palabra de Dios y la oración. Amén. Y bueno, damos gracias a Dios por este ánimo, esas palabras de sabiduría para especialmente los jóvenes que nos están viendo hoy día. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en Latinoamérica. Sí. Y gracias, Paul, por su influencia, su obra, Sí. su corazón para la gente latina. Y hermano, también una cosa que, no solamente aquí en California, sino ahora hay institutos, hay extensiones en varios lugares que ustedes tienen en Latinoamérica. Los jóvenes deben correr a estudiar en los institutos Eso sí. y en las iglesias que apoyan las instituciones que ustedes tienen. Es muy importante. Ahora no hay excusa. Se puede encontrar un lugar en Latinoamérica donde un joven puede estudiar con toda seguridad. Amén.
Bueno, y si usted está viéndonos y quiere estudiar, quiere profundizarse en la palabra de Dios, como el hermano Paul nos está explicando, aparece en la pantalla información donde usted puede escribirnos y tener más información para poder estudiar y poder ser parte de un instituto, una extensión de lo que estamos haciendo aquí en Grace Community Church y también en el Master's Seminary.